A través de esta presentación se desarrollarán algunos aspectos generales sobre el paradigma educativo actual versus el paradigma educativo tradicional, resaltando el papel de los docentes, de las instituciones educativas, la evaluación y la caracterización de los nuevos estudiantes. Actualmente el conocimiento se renueva de manera más acelerada. El desafío para la educación consistirá en ser capaz de sintetizar o de utilizar los conocimientos de acuerdo a la necesidad, al contexto, al uso. Por eso el papel de los docentes es orientar a los estudiantes a la adquisición de destrezas y de habilidades para apropiar ese conocimiento en lo humano, en lo ético y en lo ciudadano. La educación es uno de los procesos que a través del tiempo ha estado más rezagado a los cambios por su tradicionalismo y su contexto conservador. Sin embargo, en el contexto de la globalización, la educación debe cambiar de forma más rápida y con ella el papel de los educadores y, por supuesto, su interacción con los estudiantes. Esta interacción, al trascender diferentes culturas, espacios y formas de acceder al conocimiento, debe ser más amplia para contener escenarios de pluralidad, diversidad y complejidad. Actualmente los cambios se dan de forma vertiginosa, son no solo muchos, sino muy rápidos. Y este es el escenario en el que están inmersos no solo los niños y los jóvenes como estudiantes, sino por supuesto también los docentes. Este punto debe hacer que tanto escenarios educativos como formas de enseñanza, formas de aprendizaje evolucionen de igual manera para desarrollar metodologías más prácticas, experienciales, emprendedoras, que abarquen el significado de trascender y comprender otras culturas. Así pues, tanto educación como educadores deben ser más diversos y más incluyentes, menos conservadores, menos tradicionales, más arriesgados, de manera que se puedan abarcar las nuevas formas de adquirir el conocimiento, dando cabida a la responsabilidad compartida de la sociedad, los medios, la familia, dentro de todos los procesos de formación para la vida. Se puede decir que entre la globalización y el futuro de la educación actualmente existen 5 dimensiones de contexto para transformar y representar un desafío para la educación del siglo XXI. Estas son acceso a la información, acervo de conocimientos, cambios en el mercado laboral, disponibilidad de nuevas tecnologías de la información y la comunicación y mundos de vida. Acceso a la información. Hoy en día la información disponible y accesible es cada vez más abundante y fácil de obtener. Así lo muestra el Internet. De hecho, las personas que acceden a Internet crecen a un ritmo acelerado y sostenido. Actualmente el problema para la educación no es dónde encontrar la información, sino cómo ofrecer acceso sin exclusiones a ella y a la vez enseñar y aprender a seleccionarla, a evaluarla, a interpretarla, a clasificar y a usar esa información. De esta forma, la institución deja de ser el principal medio de información para las nuevas generaciones y debe competir con otros medios como la televisión y el Internet. Acervo de conocimientos. El conocimiento transmitido y adquirido constituye una dimensión esencial de todo proceso educacional. Esto era más fácil cuando los conocimientos disciplinarios eran reducidos y estables, entre comillas. Ahora el conocimiento cambia y aumenta en todas las disciplinas. La educación no se puede fundamentar en un conocimiento que cada vez se duplica, incluso se triplica y se reproduce más rápido. De acuerdo con esto, es tan importante el desarrollo de competencias profesionales y disciplinares como la formación en competencias blandas para asumir y resolver problemas de contexto en la vida cotidiana. Cambios en el mercado laboral. La educación ha cumplido siempre a lo largo de la historia la función de preparar a las personas para el ejercicio de roles adultos, particularmente para su desempeño en el mercado laboral. Desde el punto de vista de la economía, invertir fuertemente en educación, sobre todo en países en vías de desarrollo, es conducido por la explotación de recursos naturales, se constituye en un requisito precisamente para impulsar un desarrollo más exigente. Disponibilidad de nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la educación. En los últimos años se han dado cambios sustantivos en la educación que van desde el uso de la tradicional tiza y tablero al manejo de aplicaciones, simuladores, apps, demás elementos que permiten una educación cada vez más contemporánea y sobre todo pertinente con las nuevas generaciones. Las tecnologías que van de lo análogo a la digital, de lo individual a lo interactivo y del control exógeno del proceso al control autónomo desde el estudiante.
Es evidente el cambio del libro a las formas interactivas, a los foros en línea, cursos hipermedia y de estos a los simuladores y a la red. Mundos de vida. La educación debe hacerse cargo de la transformación que experimenta el contexto cultural inmediato en que ella se desenvuelve, es decir, el contexto de sentidos y significados que le permite funcionar establemente en relación a sus propios participantes, ellos son estudiantes y docentes y la familia y la comunidad. Sin duda, hoy estamos ante un desafío de grandes magnitudes, cómo pensar y crear desde una sociedad que está mudando en profundidad y aceleradamente, un modelo de universidad postnacional, postestatal, organizada en forma de redes, que aproveche todas las potencialidades de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que posea sólidas bases disciplinarias, pero a la vez sea trans e interdisciplinar en muchos aspectos. Ahora bien, otro tema que hace parte de la agenda de los paradigmas actuales y tradicionales de la educación es el desafío entre educar éticamente y educar disciplinarmente. En esta sociedad global, el trabajo se presenta como un derecho fundamental que solo puede ejercerse en una sociedad que fomenta el respeto a la disciplina, confundiendo lo que es la disciplina y una formación ética, porque se ha creído que el estudiante debe aprender algunas actitudes determinadas y que con ello se está aprendiendo a ser ético. Pero lo que en realidad se hace es lo que se denomina como una forma de disciplinar socialmente al estudiante, al enseñársele un conjunto de actitudes orientadas a favorecer su ingreso al mundo laboral. La formación ética debe apuntar a la educación en el pensamiento crítico, en la autonomía, el desarrollo de las potencialidades creativas que brinda el pensar y lograr así el desarrollo de todas las características para ser no solo un buen profesional, sino un buen ciudadano, con derecho a decidir sobre sí mismo y sobre los asuntos de la sociedad y comunes. No se trata de transmitir conocimientos, sino de desarrollar temas que deben ser objeto de reflexión permanente por los docentes y enriquecidos a partir del análisis de situaciones concretas del contexto social. Hoy en día es imprescindible enseñar prácticas que eduquen a los estudiantes en el autoconocimiento, el juicio ético, la inteligencia crítica, el diálogo, la participación respetuosa de las diferencias y la tolerancia y compromiso con la búsqueda del bien común. En lo que respecta al rol del docente, se encuentra que el creciente desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, el acelerado cúmulo de información y la omnipresencia de las comunicaciones en el entorno social contribuyen a que en el ámbito educativo se lleven a cabo las necesarias transformaciones para adecuarse a una sociedad en estado de cambio permanente, con nuevas necesidades y por supuesto nuevos valores. La situación actual es dinámica y variada. Las instituciones se organizan ahora de forma diferente en términos tanto de las tareas como de las responsabilidades asignadas a sus docentes y a la diferenciación de roles entre ellos mismos. Los docentes deben ser capaces de acomodarse a continuos cambios tanto en el contenido de su enseñanza como en la forma misma de enseñar mejor. El desarrollo tecnológico actual nos está situando ante un nuevo paradigma de la enseñanza que da lugar a nuevas metodologías y por supuesto a nuevos roles docentes. Se ha definido la profesión docente en el presente siglo en torno a tres papeles básicos. El primero es un papel técnico que permite identificar a los docentes como expertos habilitados para guiar el aprendizaje de sus estudiantes conforme a determinadas reglas metódicas de reconocida solvencia. Este papel ha ido incorporando algunas funciones que desbordan la docencia clásica, como las relacionadas con la tutoría, la gestión didáctica y la innovación. Su identidad se define por una tarea de claro matiz tecnológico, según la cual el profesor sería un, entre comillas, ingeniero de la instrucción. El segundo papel se asocia a los aspectos éticos y socializadores de la profesión. El docente es un agente de primer orden en el proceso de socialización metódica de sus estudiantes en el tejido social. Los valores, actitudes y otras pautas de conducta que él exhibe constituyen un marco de referencia normativa para las personas en procesos de formación. Un tercer papel del profesor se vincula con la satisfacción de las necesidades de autorrealización de los individuos en formación y de sus demandas de bienestar. Este papel enlaza con algunas tradiciones bien enraizadas en el mundo pedagógico, como las que enfatizan el papel del docente como preceptor, terapeuta o guía. Actualmente el docente no se puede seguir considerando como generador de todo el conocimiento.
Esto debido a que la cantidad de información que existe sobre cualquier tema es tan grande y tal envergadura que es imposible pensar que pueda existir alguien que pretenda saber todo de todos los temas. El papel del docente pasará de ser expositor a guía del conocimiento, que ejercerá como administrador de medios, entendiendo que estos medios de comunicación constituyen un aporte muy significativo al cambio o innovación de la educación al generar nuevas posibilidades de expresión y participación. Algunas de las principales funciones que los docentes deben realizar hoy en día son planificar sus cursos, por supuesto conocer las características individuales y grupales de sus estudiantes, diagnosticar sus necesidades de formación, diseñar currículos particularizados, diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje, preparando estrategias didácticas que incluyan actividades motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras, aplicativas, que consideren el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Motivar a sus estudiantes, despertando su curiosidad e interés hacia los diferentes contenidos. Por supuesto, ser ejemplo de actuación y portador de valores. Fomentar actitudes necesarias en la sociedad de la información, esto es, actitud positiva y crítica hacia las tecnologías de la información y de la comunicación, valoración positiva al pensamiento divergente, creativo y crítico, así como el trabajo autónomo, ordenado, cooperativo, colaborativo, tener la capacidad de desaprender y aprender nuevamente. Formación continua, actualización de sus conocimientos y por supuesto contacto con el entorno, conociendo la realidad del mundo laboral. Por su parte, las instituciones educativas en general, para responder a todos estos nuevos y actuales paradigmas de la educación, deben estar en capacidad de adaptarse al cambio, pues ya no son las únicas proveedoras de información y de conocimiento, y por eso deben incursionar en modelos, en esquemas, en sistemas diferenciadores, innovadores, flexibles, que integren redes y alianzas para responder de manera cada vez más pertinente a los cambios del entorno y de las nuevas generaciones. De acuerdo con este panorama, es imprescindible la utilización de nuevos espacios para aprender, con clases más diversas en todo el sentido de la palabra, en el cultural, el lingüístico, el étnico, etc. Y esto conlleva de igual forma a nuevas habilidades, conocimientos y competencias por parte de los profesores, como ya lo hemos dicho. Con respecto a la evaluación, en este cuadro se pueden identificar 4 grandes diferencias de la evolución de la evaluación en el paradigma tradicional versus el paradigma actual. En el paradigma tradicional, el estudiante es un actor pasivo de la evaluación, mientras que en el paradigma actual el estudiante es un actor activo. En el tradicional se promueven evaluaciones independientes del contexto y en el actual estas evaluaciones son contextualizadas. En el paradigma tradicional las evaluaciones son aplicadas en una realidad individual y en el paradigma actual las evaluaciones son aplicadas en una realidad sociocultural. Mientras en el paradigma tradicional la evaluación está orientada a conocer solo las debilidades del estudiante, es decir, conocer qué es lo que no sabe, en el paradigma actual la evaluación está orientada a conocer no solo sus debilidades, sino también sus fortalezas para ayudar a los estudiantes en su proceso de mejoramiento continuo. En cuanto a la caracterización de los estudiantes actuales, se puede decir que los jóvenes que hacen parte activa de nuestra sociedad actualmente son radicalmente diferentes y por eso es tan necesario conocerlos e identificar sus características y sobre todo su modo de aprender. En el contexto de la educación superior, la comprensión de estas nuevas juventudes constituye un desafío particular, pues sus estilos dinámicos y cambiantes se mueven en un sistema educativo que aún es poco flexible, pero sobre todo aún está inserto en una sociedad que todavía sigue siendo estática. La revolución social y la aceleración de la globalización que vinieron de la mano de la tecnología computacional y el Internet marcarían el hito para una nueva cultura conformada por todos aquellos que no tuvieron que ver cómo fue el proceso de adopción e incorporación de las nuevas tecnologías digitales en la vida cotidiana. Es decir, los nativos digitales han nacido y crecido inmersos en procesos de aprendizaje completamente diferentes a lo que se había visto antes. Estos nativos digitales fueron renombrados como la generación del milenio, es decir, los millennials. Y ahora, en esta nueva etapa, se ha comenzado a remarcar una nueva diferencia entre los millennials de primera generación y los de segunda, que son los más jóvenes, llamados centennials o generación Z.
En común, estas nuevas generaciones tienen nuevas formas de pensar, sentir y de actuar. Y asimismo se puede decir que tienen nuevas formas de procesar la información y pues por supuesto de aprender. Quieren estar más informados y más conectados. Son los mayores buscadores en Google y consumidores de información. La educación superior tiene entonces el desafío de crear las condiciones necesarias para que estas nuevas generaciones encuentren nuevas formas de participación, nuevas formas de aprendizaje, de enseñanza y puedan enfocar todo su potencial y orientarlo hacia la innovación y transformación de su entorno. Aquí pueden encontrar algunas referencias adicionales para poder ahondar en lo que hemos venido hablando. Muchas gracias.